Amiga, ¿cómo estás? Oye, agárrate porque te tengo una notición. Ay, fíjate que vi a tu novio con otra persona. Estoy segura. Claro, le tomé fotos para que veas cómo iban. Tranquila, no llores, no te pongas así. Mira, soy tu amiga, alguien te lo tenía que decir y pues para eso estamos. Hablamos luego, te quiero. ¿Crees que eso hace una verdadera amiga? Absolutamente no. Hola bellezas, ¿qué tal? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de cómo identificar una amistad tóxica y decirle adiós para quedarte con lo mejor. Comenzamos. Una verdadera amiga no te llega con este tipo de noticias dolorosas y destructivas aunque sea verdad. Por muy buenas intenciones que ella tenga y diga que te cuide, hay situaciones tan personales donde no tienen derecho a meterse. Su postura debería de ser de que en el momento que tú te des cuenta de que las cosas no eran como son, es parte de la vida, esté ahí para darte apoyo moral, para acompañarte, no para disfrutar de un momento donde ella realmente no puede resolver nada si es que la persona te está engañando o no, con decírtelo. Aléjate de las personas chismosas y portadoras de malas noticias. Otro tipo de personas con las que hay que tener cuidado es aquella que solamente te busca cuando necesita algo, quiere un contacto, alguna oportunidad de trabajo, se desaparece por largos periodos, pero solamente cuando está en alguna necesidad te busca. Pregúntate si te está utilizando y si tú se lo estás permitiendo, porque eso es conveniencia. Otro tipo de personas muy tóxicas a evitar son aquellas que constantemente están viendo tus defectos, tus carencias, ya sea de forma físicamente, en tus relaciones, en lo que tú tienes. Por ejemplo, alguien que constantemente te dice, oye, como que veo que estás subiendo mucho de peso, ¿eh? Como que ya te está saliendo la arruguita. Creo que te hace falta un celular nuevo, un novio, un carro, etcétera. Y muchas veces no te lo dicen directamente, sino que usan indirectas o cierto tipo de bromas hirientes y desde luego que te das cuenta y cuando les quieres hacer ver que te está molestando, son ellos los que se hacen los dignos y te dicen que no lo tomes tan a pecho. Ojo, un verdadero amigo ve tus virtudes, te enaltece y te acepta tal y como eres, con lo que tienes o con lo que no. Aquí también entran las personas que constantemente te están criticando o minimizando, diciéndote, ay, pobre de ti. ¿En verdad vas a poder? Lo que realmente hacen es proyectar sus miedos y sus carencias. Y también a veces hay envidia detrás de ese crecimiento que tú estás teniendo, pero claro, no te lo van a dejar ver, simplemente no les gusta verte mejor que ellos. Mucho cuidado con este tipo de personas porque constantemente están degradando todo lo que tú eliges y haces. El trabajo, el novio, el viaje, a todo lo que vean que tú estás trayendo en tu vida y estás eligiendo, lo empiezan a subajar, te hacen sentir que no vales nada. Es gente que destruye con la boca y hay que tener muchísimo cuidado y escuchar cómo es su vocabulario y las frases que constantemente utilizan para irnos alejando de ellos. Todos sabemos inmediatamente cuando un comentario, alguna acción nos hace sentir incómodos, nos duele, nuestro cuerpo lo registra inmediatamente, no hay que estarlo analizando o pensando, lo sabemos. Entonces, cuando detectemos esa incomodidad, hay que expresarlo de forma inmediata y clara y, bueno, decirle que se ahorre sus comentarios y nosotros ir despidiéndonos de ese tipo de relación. Otro tipo de supuesta amistad a evitar son aquellas que toman lo ajeno. Y me refiero a que no devuelven cosas que tú les prestaste, te roban alguna idea, clientes, incluso el novio o salen con alguna persona que saben que tú estás relacionándote. Realmente detrás de todo esto existe un tipo de gran admiración hacia ti, pero de forma muy negativa.
y quieren esa vida que tienes, ese cuerpo, ese carisma, esas relaciones, esa posición socioeconómica, qué sé yo, y creen que tomando algo que a ti te llevó tiempo o que lo atraes porque la vida te lo ha dado, van a ser como tú. Y no, esto es envidia pura, abuso y falta de respeto. Otro tipo de personalidad de la cual hay que cuidarnos es de esas personas controladoras, que sienten que por ser tu amiga o tu amigo tienen el derecho de exigirte que les cuentes todo de tu vida, lo que has hecho, lo que no. Se trata de compartir lo que tú quieras y esta persona tiene que aprender a respetarte. No te puede exigir más allá de lo que tú quieras hablar y tienes derecho a reservarte información personal. Aquí viene otro punto que va a ser un poco fuerte, pero es mejor que te des cuenta a la brevedad. Y es cuando no eres valorado de la misma manera como tú lo haces con esta persona. Alguien que constantemente te está cancelando las citas y no vuelve a reagendar para volverse a ver. Alguien que te promete algo y no lo cumple. Cuando tú estás dando más en esa relación, la visitas más, le llamas más, pero no es de la misma forma de regreso. Quiere decir que tú estás poniendo mucho más energía que la otra persona y se trata de que haya un balance y un interés entre las dos. Si no, no es amistad, eres tú el que estás forzando esto y créeme que es algo donde te pone en un nivel muy inferior de amor propio, donde no te estás valorando primero tú. ¿Para qué quieres a alguien que no le interesa relacionarse contigo? Hay mucha gente más extraordinaria e interesante que sí puede ver tu verdadero valor. Ten muy bien definidos tus valores. Esto te va a ayudar a conocerte y a filtrar el tipo de personas a las que tú vas a llamar amigos. Muchas veces llegamos a relacionarnos con gente que tiene otros estándares de vida, otros valores que son muy destructivos, que tienen vicios, que son mediocres y con tal de no estar solos, a veces aceptamos este tipo de malas compañías. Mucho cuidado porque terminas convirtiéndote en lo que eliges y en lo que te rodea. Otro tipo de personas de las que hay que tener cuidado son las que constantemente se están quejando, te están hablando de sus problemas, que su vida es un drama, que la hija, que el jefe, que el trabajo, qué sé yo. Quizá lo que necesiten es un terapeuta emocional que realmente les ayude a resolver sus temas y no una amistad. Porque lo que haces es estar escuchando una y otra vez puras quejas y te llenas de carga negativa y emocionalmente no es nada sano para ti. Y por cierto, aquí te dejo este video, actitudes que te quitan elegancia por si eres tú la que está haciendo esto. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes a las 11 de la mañana. La discreción es algo que se valora muchísimo en una amistad, por ello ten mucho cuidado si a quien llamas amiga constantemente está divulgando lo que tú le platicas, aunque ella te diga que deberías de sentirte orgullosa por lo que ella está contando, porque es algo positivo, no tiene por qué hacerlo. Un tip para detectar este tipo de personas indiscretas es facilísimo, solamente escucha y ve si también te cuenta las confidencias de otras personas. Una verdadera amistad, si ve que estás atravesando por momentos difíciles, te ayuda con lo que puede y con lo que quiere. No está esperando que tú le pidas su ayuda. Lo hace y cumple su palabra. Quiero compartir brevemente una experiencia de vida que yo tuve. A veces creemos que por tener todo un periodo largo de conocer a alguien desde la universidad o alguna etapa, va a estar ahí en esos momentos difíciles y no es así. A mí ya me sucedió. Una vez necesitaba de unos documentos y esta persona se ofreció a apoyarme y en el día en que teníamos que presentarnos, pues se desapareció, no me contestaba los mensajes, no llegó y yo así de, ¿en serio? Les he de decir que un día antes como que yo lo sentía, pero decía, no creo esta persona, no creo que me haga esto, pues lo hizo.
Pero lo bonito es de que apareció alguien que tenía menos tiempo de conocerme, pero realmente confiaba en mí y me brindó su ayuda. Y para mí esta fue una gran lección de vida. Eso de que en los momentos difíciles tú conoces realmente a los amigos es muy cierto. Entonces hay que fluir y también comprender que a veces ya llega una etapa en la que ya no tienes nada en común con esa persona de tu pasado. Y no es de que esté bien o mal, simplemente hay que separarse. Desde luego que si alguien te había ofrecido su ayuda y no la cumplió y se te escondió, pues es un cobarde. Eso no es un amigo y la lección es, diría yo, la pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo elegía yo a mis amistades? ¿Por qué le puse esa etiqueta de amigo? Y ahí vas a tener muchas respuestas. Decidí hablar de este tema porque a las personas que nos llamamos amigos son un reflejo de nosotros. Y aunque la sociedad nos ha inculcado de que es aceptable tolerar situaciones incómodas con tal de tener más amigos, estar rodeado de más gente, es lo aceptable, sabemos que no siempre es así. Es importante tener una autoestima bien trabajada, saber estar muy bien contigo misma, ser tu mejor amiga, sintonizarte con lo positivo, una salud mental, emocional sana para que puedas elegir ese tipo de amistades muy afines a ti. La persona a quien tú llames amigo tiene que hacerte sentir muy bien, nada de dolor, nada de amargura o frustraciones, sino que cuando los dos estén juntos o más, se haga como una sinergia, una vibra positiva, se expandan como personas, como seres humanos y no se estén cortando uno al otro. Es muy importante que tú identifiques cómo te sientes con esa persona. Y si ya no te sientes cómoda, pregúntate por qué estás ahí, por qué la o lo toleras y qué necesitas hacer para decirle adiós. Es muy sano terminar con una relación donde tú ya no puedes crecer y ya no puedes aportar. Se trata de calidad, no de cantidad. Es verdad, no abundan muchísimas personas que sean buenas amistades, pero sí existen. Son como diamantes, ángeles, hermanos que elegimos libremente. Y en esta mano me sobran dedos, pero las amistades que tengo son genuinas, son como rocas, siempre están para mí, apoyándome, sumando en mi vida y desde luego yo para la de ellos. ¿Eres afortunada, afortunado en tener una muy buena amistad o más? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó, dale un like, comparte y nos vemos en el próximo video.